Vamos a orar y disponer nuestro corazón en esta mañana para recibir la palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra. Guíanos a través de este tiempo y queremos, Señor, que seas tú glorificado en medio nuestro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Yo titulé este mensaje, como viene en mi Biblia, el pueblo de Dios. Dios nos escogió, el pueblo de Dios. Y en el corazón de Dios siempre ha estado el tener una relación cercana con su creación, con el hombre. Lo vemos desde el inicio, desde el Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para que gobernara, para que estuviera administrando todas las cosas que estaban ahí. Y ya conocemos la historia. Pero hoy en día también hay una corriente de creencia dentro de la iglesia que está hablando solamente de que como pueblo escogido, pues tú siempre vas a estar en victoria y te va a ir bien y todas ese tipo de cosas, como algo muy bueno. Y eso es cierto. Como pueblo escogido, Dios tiene cosas para nosotros, Dios tiene bendición para nuestra vida, Dios quiere prosperar la obra de nuestras manos, pero hay algo más, va más allá de esto, que seamos un pueblo escogido. Y obviamente esto de pueblo de Dios empieza con el pueblo de Israel, empieza con Abraham, empieza con todo ese deseo en el corazón de Dios de tener una nación santa aquí en la tierra que le represente a Él y que pueda cumplir el propósito desde la creación, que era gobernar sobre la tierra y que el mundo pueda conocer al Señor. Vamos a estar aquí en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Versículo 9, vamos a estar ahí. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que es un versículo muy conocido, muy mencionado, tal vez ya te lo sabes de memoria, ¿verdad? Que nosotros somos en linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero todo eso tiene un motivo. Y lo primero que te quiero compartir es que somos linaje escogido. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente. ¿Quién creó a Adán? Dios. Y Dios le sopló vida a Adán. Dice: y el postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando de Jesús. Entonces el propósito de Dios en Adán no se pudo cumplir, no se cumplió, no se llegó a cumplir el propósito, pero ahora tenemos a Cristo en que se cumple el propósito de Dios para nuestra vida. Él es un espíritu, es el postrer Adán, un espíritu vivificante. Ahora, a través de Cristo, nosotros volvemos a pertenecer a la familia de Dios. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que cada uno de nosotros fuimos escogidos por Dios. Y aquí hay un debate entre los estudiosos, porque si algunos son escogidos, otros no son escogidos, quienes sí, quienes no, unos ya están destinados a perderse, a vivir en condenación. Pero la Biblia es clara. A todas las personas del mundo Dios los escogió para que le conociesen. E igual que en un inicio el hombre en su deseo, en su libre albedrío le dio la espalda a Dios, igual hoy en día hay hombres que deciden darle la espalda a Dios. No es que hay unos predestinados para perdición y otros predestinados para salvación. No, es una decisión personal. ¿Es una qué? Porque Él nos escogió desde mucho antes de la fundación del mundo. Ella tenía planes para tu vida, ella tenía planes para mi vida. Lo que pasa es que a veces no estuvimos atentos a lo que Él quería hacer, y algunos ya lo conocimos después de haber hecho y deshecho, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos dicen, me hubiera gustado conocerlo antes?
Pero la Biblia nos enseña que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Porque, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante también. Deuteronomio 14. Génesis 26:4. Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ya conocemos la historia. Dios está hablando a Abraham. Dios le está diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios quiere la bendición. Dios quiere enviar esa salvación a todas las naciones de la tierra. Ese siempre ha sido el deseo de Dios. Entonces nosotros somos ese linaje escogido, no porque seamos especiales, sino porque un día nuestro corazón fue sensible al Espíritu Santo y pudimos atender a ese llamado de Dios para nuestra vida, y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, esta promesa empieza con el pueblo de Israel. Esta promesa empieza cuando Dios tiene en su corazón bendecir esta nación, y que esta nación pues sea bendición para todas las naciones, que sea un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra. Y el Antiguo Testamento empieza la narrativa del Éxodo y menciona que es el pueblo de Dios, que es una nación escogida por Dios para poder llevar bendición en este mundo y ser diferente. Ahora nosotros en Cristo Jesús, como lo leíamos en un principio, ¿verdad? Ahora el segundo, al poster Adán, que es Cristo, es un espíritu vivificante. Ahora nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. No somos israelitas, no somos judíos, pero ahora somos parte de la familia de Dios, porque ahora somos coherederos con Cristo, y ahora tú y yo podemos ser llamados también hijos de Dios. También nosotros ahora entramos en ese linaje escogido de Dios. ¿Ok? Ahora quiero aclarar esto, porque el pueblo fue escogido por Dios, pero una generación se perdió en el desierto. El que sea un pueblo escogido por Dios, el que Dios haya escogido a las personas desde antes de la fundación del mundo, no quiere decir que están ya salvos, porque la salvación es ¿por qué? ¿Por qué? Por gracia. Es por gracia. Entonces nosotros tenemos que entender ese principio, porque no, pues es que yo soy escogido por Dios. Pues sí, eres escogido por Dios, pero tenemos que tener una vida conforme a la voluntad de Dios para poder ser salvos, porque también ese pueblo que el Señor rescató de Egipto, en esa narrativa del Éxodo, salen de Egipto, ven milagros, ven maravillas, prodigios, la mano de Dios obrando a su favor, ¿verdad? El mar se abrió, el maná del cielo, la nube de día, la columna de fuego de noche, todas las cosas, el agua amarga que se le quitó la amargura, y tantas cosas, el agua que salía de la peña, que era Cristo, y todas las cosas que el pueblo pudo ver a través de este éxodo en el desierto. Ese tiempo en el desierto no los pudo llevar a alcanzar la promesa. Aunque era un pueblo escogido por Dios, una descendencia completa pereció en el desierto. Hombres, mujeres, a causa de la desobediencia. Ahora, somos real sacerdocio. El linaje de Dios está sobre la tierra, y ahora en Cristo Jesús hemos sido alcanzados y somos parte del propósito de Dios aquí en la tierra. Pero también dice el apóstol Pedro que nosotros somos real sacerdocio, que ahora somos ¿qué? Y el sacerdote se encargaba de ministrar
en la presencia de Dios. ¿De qué se encargaba el sacerdote? Ministrar en la presencia de Dios. El sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Estaba el atrio de los gentiles, estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo solamente el sacerdote podía entrar una vez al año para estar en la presencia de Dios y ofrecer un sacrificio por la expiación, por el perdón de los pecados del pueblo. El sacerdote es el que ministraba en la presencia de Dios. No solamente se presentaba delante de Dios, tenía que tener una vida correcta, una vida de santidad, cumplir en su corazón con esos requerimientos de Dios, consagrados a Dios, pero también ministraba al pueblo, porque ofrecía sacrificios por el pueblo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo es porque Él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, y un día el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y ahora estamos aquí creyendo en Él y siendo parte de la familia de Dios. Pero también ahora somos real sacerdocio. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar en la presencia de Dios. Tu vida tiene que ser una vida que pueda ir a la presencia de Dios, que pueda estar delante de la presencia de Dios. Mi vida, y también para ministrar a otros. Parte del propósito de la iglesia es que como iglesia podamos ministrar a otros. Hermano, me impacta la vida del Señor Jesús, porque el Señor Jesús sabía quién era cada uno de sus discípulos. Él sabía quién era Judas. Cuando Él lo vio por primera vez, cuando Él lo saludó, cuando Él pasó la primera palabra, cruzó palabras con Él, Él sabía quién era Él. Pero sin embargo, fue parte de los 12 que caminaron con Jesús. El Señor, en su gran misericordia y amor, nos permite ser un instrumento en sus manos para que su reino se extienda. Más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras capacidades, Él está con nosotros. Y ahora cada uno de nosotros somos real sacerdocio. Varones, mujeres, cada uno de nosotros ahora tenemos ese privilegio de poder entrar a la presencia de Dios, ministrar en la presencia de Dios, llegar al Padre, para que tu vida pueda ser confortada, fortalecida, pero también para que puedas llevar esa misma presencia de Dios a otros que te rodean. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, ¿y qué? Y gente santa. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Tú eres algo apreciado, algo especial para mí. Tú tienes que vivir de una manera santa. Tú eres un reino, dice, de sacerdotes. ¿Un reino de qué? Un reino de hombres y mujeres que están dispuestos a ir a la presencia de Dios, a ministrar, a dejarse ser ministrados por Dios, pero también ministrar en la presencia de Dios, pero después de salir de la presencia de Dios, poder ministrar a otros. Eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. No real sacerdocio solamente para decir, bueno, pues es que yo soy hijo de Dios y soy... No, tiene una responsabilidad también. Real sacerdocio también tiene que ver con gobierno. ¿También tiene que ver con qué? Con gobierno. Con gobernar. Con gobernar lo que Dios nos ha permitido tener. Entrar en la presencia de Dios, Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, ¿qué dice? Ahora ese lugar de la presencia de Dios ya no es solamente para el sacerdote. Ahora es para cada uno de nosotros, porque ahora nosotros también somos sacerdotes. Y dice que nosotros podemos entrar de una manera con libertad. ¿Con qué? Al lugar santo, para ser ministrados por la presencia de Dios. Nosotros estamos para ayudarle, para orar por usted y todo, pero quiero decirte, tú puedes ir a la presencia de Dios. Tú puedes entrar a la misma presencia, así como yo. Y como cualquier otra persona que es hijo de Dios, puede entrar a la misma presencia de Dios y recibir lo que necesitas de parte de Dios. Lo digo con todo respeto. No necesitas que nadie te ponga las manos. No me malentienda, porque también la Biblia dice que a través de la imposición de manos cosas suceden. Pero quiero dejarte la semilla de que tú tienes ese derecho legal de entrar a la presencia de Dios. Culturalmente estamos acostumbrados a que alguien más entre a la presencia de Dios por nosotros. ¿Sí o no? Es que usted está más cerca de Dios. ¿Sí o no? Mejor que usted ore por mí. Y está bien, gloria a Dios, llevemos las cargas los unos de los otros, sí. Pero quiero decirte, como real sacerdocio, tú tienes el derecho legal de entrar a la presencia de Dios y ser ministrado por Dios y ministrar a otros en favor de Dios. Porque ahora podemos tener libertad para estar en la presencia de Dios. Ahora hay un camino nuevo que Cristo abrió a través del velo. Ese su carne nos abrió ese camino. Ya no hay una barrera, ya no hay limitaciones. Ya de cada quien, nosotros, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, cualquiera que ama a Cristo puede ir a la misma presencia de Dios, porque tú eres real sacerdocio. Y Dios quiere cumplir ese propósito. Y leí un poco acerca de esto. Y dice que los reyes, cuando empezó el tema de los reyes en Israel, eran considerados como la persona que Dios había establecido en la tierra para gobernar. Era un representante de Dios en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? De esto está hablando el real sacerdocio. Que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios para ser ministrados, pero también para que podamos llevar a otros esa gracia y esa misericordia de Dios, que otros puedan ser alcanzados, ministrar a otros. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Quédese con él, quédese contento. Gócese porque ha recibido la gracia de Dios y un favor, ha recibido un don de Dios. Ahí quédese contento con su don. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros. Eso es parte del real sacerdocio. Pastor, pero es que yo que voy a ministrar lo que Dios te ha dado, de gracia recibiste, de gracia da. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, no hay familia perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay pastores perfectos. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Porque dice, como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú eres un administrador de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que para que otros reciban la gracia, tú tienes que ir a darles gracia. Tú eres un administrador de la gracia de Dios.
Para eso somos real sacerdocio, no nada más para decir, ay, me siento bonito que soy linaje escogido, real sacerdocio, ay, qué bonito siento. No, hay una responsabilidad de que podamos entrar a ministrar en la presencia de Dios y salir llenos de esa gracia y llevar lo que recibimos de gracia, poderlo llevar a otros y ministrar a otros. Voltea con el que está a tu lado y dile, es tu responsabilidad. Si no sabemos administrar bien la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, el negocio del Padre no va a avanzar. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y Dios se ha dado gracia en tu vida. Dios se ha dado gracia en tu vida. Pero esa gracia no es nada más para que tú digas, Señor, ay, te agradezco tu gracia. Iba a decir, gracias por tu gracia. Te agradezco tu gracia. No. Es para que esa gracia que está obrando en ti, tú la puedas administrar para que otros reciban gracia. Es parte de ser real sacerdocio. No solamente sentir bonito porque somos real sacerdocio, porque somos un linaje escogido, algo que Dios ha escogido. Pero tenemos una responsabilidad más allá. Amén. Nación santa. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero una nación ¿qué? Santa. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, también sed vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Sed santos nada más el domingo en el culto. No, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es ser santo? Ser santo no es ser perfecto. Ser santo no es ser perfeccionista. Ser santo es una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios, pero que ahora decide no vivir conforme este mundo, sino vivir conforme la voluntad y la palabra de Dios. Apartado para Dios. Apartado para Dios. Ahora ya no estoy bajo una corriente de influencia de este mundo, sino ahora me he apartado de esa corriente y ahora empiezo a vivir para Cristo. Ahora empiezo a vivir conforme su palabra, conforme sus mandamientos, conforme su voluntad. Y eso entonces me va haciendo que yo sea una persona santa en mi manera de vivir. Claro, hermano, Cristo nos ha santificado. ¿Cuántos dicen amén? Por Él somos santos. Pero también nuestra manera de vivir debe de reflejar la santidad. Apartados del pecado, apartados de la maldad. Tenemos que tener santidad en toda nuestra manera de vivir, como hablamos, lo que pensamos, en todo tenemos que tener santidad. Levíticos 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces la santificación en nosotros a través de la sangre de Cristo se cumple, pero también tenemos nosotros una responsabilidad de ir caminando, de ir sacando, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 19, si no me equivoco, dice, despojados del viejo hombre, de ir sacando aquellas cosas que nos están estorbando e ir creciendo en esa santidad para nuestra vida. Una manera que agrade a Dios, una manera de vivir que agrade a Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Aunque somos la nación escogida, sin santidad no puedes ver a Dios. Aunque eres real sacerdocio, puedes aparentar,
Pero sin santidad no puedes ver a Dios. Por eso me impacta ese versículo cuando se le presentan al Señor, le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les volteó y dijo: no los conozco. Wow. ¿Por qué? No, muy seguramente no había santidad, no había consagración. Dios usa a quien Él quiere. Puede ser hasta las piedras. Y si ustedes no hablan, estas piedras van a hablar. Puede levantar Dios hijos hasta de estas, hijos de Abraham hasta de estas piedras. Wow. Entonces, somos una nación santa. ¿Para qué? Para que no vivamos igual que la gente. Que la gente se dé cuenta que somos hijos de Dios, que vivimos diferente. Si la gente que está a tu alrededor de ti no se da cuenta que tú eres hijo de Dios por tu estilo de vida, pues necesitas reflexionar bien cómo estás viviendo. Pedro tenía unos años de estar caminando con Jesús. Y cuando le negó, dice en la Biblia que se daban cuenta que él era un discípulo. Y que le decían: hey, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos. Había algo ahí de Dios. Entonces ya no puedes vivir igual, ya no puedes ser igual. Y yo creo que dice la Biblia que de repente Pedro maldijo, ¿verdad? Ahí mientras que lo estaban señalando, le estaban diciendo cosas. Yo creo que hasta eso le salió mal. Se dieron cuenta que él era algo diferente, que había estado con Jesús por cómo él hablaba, como que él se presentaba, porque necesitamos santidad en nuestra vida. Y la gente se tiene que dar cuenta de que hay algo diferente. Y Dios a eso nos ha llamado, hermanos. Dice: una nación santa, apartada para Dios. Y en medio del mundo en el cual estamos viviendo, dice la Biblia que podrán cubrir las tinieblas este mundo, pero su luz resplandecerá sobre ti. Dios quiere levantar un pueblo, Dios quiere levantar una iglesia que pueda dar testimonio de su poder, de su bondad, de su fidelidad en este mundo, así como está este mundo. Claro que sí, claro que sí. Dios quiere glorificarse. Pueblo adquirido por Dios. ¿Está haciendo de edificación esto, hermano? Pueblo adquirido por Dios. Miqueas 6:4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Porque yo que te saqué de la servidumbre. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La palabra redimir quiere decir pagar un rescate. Y solamente el dueño puede redimir. O sea, solamente se redime algo que fue tuyo. Para hacerlo, ilustrarlo de esta manera, si alguien va al Monte de Piedad y deja ahí algo, ¿verdad? Deja ahí una joyita o deja ahí alguna cosa. Cuando regresa el dueño por eso, lo está redimiendo. Se lo está otra vez adjudicando, comprándolo para él. Él nos adquirió. Él nos redimió. Él nos compró con la sangre de Cristo. Jesucristo pagó el precio con su sacrificio en la cruz para que tú y yo podamos reconciliarnos con el Padre. Por eso somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Un pueblo qué? Porque Él ya pagó un precio, porque le pertenecemos. Él derramó la sangre de su Hijo. Su Hijo tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos estar con el Padre, podamos volver al lugar de la presencia de Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Él ha pagado el precio.
Y hay muchos versículos que hablan de esto. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que se pagó un precio por nuestra vida. La sangre de Jesucristo, como lo recordábamos hace un momento. Él nos puso nombre, Él nos ha recuperado. Y ahora nosotros tenemos que estar agradecidos con Él. Y una de las lecturas que estaba haciendo, hablando de la redención, había ciertas leyes para aquellos que estaban en servidumbre con los amos. Y el tiempo de dejarlos libre también se le llamaba el tiempo de la redención. Y a los 6 o 7 años, depende del trato que tenían con las personas, esa persona, ese siervo, quedaba libre de su amo. Se le llamaba también tiempo de redención. Pero muchos de ellos, dice la Biblia, que se horadaban la oreja, se ponían una marca, un zarcillo, un arete, que era algo que identificaba la casa donde estaban sirviendo, y decían: yo voy a ser siervo por amor, yo me voy a quedar a servirte toda mi vida por amor. Y no dejaban la casa del amo. Y esto que el Señor ha hecho por nosotros es lo mismo. Él nos ha redimido, y ahora por amor nosotros decidimos seguirle a Él, porque Él nos ha amado primero. Cada uno de nosotros ahora tenemos que tener conciencia de que Él nos rescató y que pagó un precio porque le pertenecemos a Él. Y ha pagado el precio por toda la humanidad. Pero algunos todavía están ahí en las vitrinas. Aún no han salido a encontrarse con su dueño. No han recibido, no han escuchado el mensaje, no han aceptado a Jesús. Pero esto es para todos. La redención es para todo aquel que abre su corazón y está sensible al Espíritu de Dios. Él nos ha comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Lo leíamos hace un momento ahí en Hebreos, lo leíamos. Él nos abrió un camino, Él nos compró, Él nos redimió. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, otra vez, redención por su sangre, el perdón de pecados. Está claro, ¿verdad? Pero dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino ¿de qué? De su amado Hijo. Nada más hay dos reinos, hermano. No hay un intermedio, no hay un reino intermedio. Nada más hay dos reinos. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y ha sido la sangre de Cristo que nos ha dado redención, que nos ha comprado y nos ha perdonado nuestros pecados. No solamente eso, sino que esa vitrina donde estábamos empeñados era el reino de las tinieblas. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando tú y yo recibimos a Jesús, Jesús nos ha sacado de esa vitrina y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por su gracia, por su sangre. Amén. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que las tinieblas ya no deben de gobernar más en nuestra vida. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí hay algo clave: el que me sigue. ¿El que qué? No solamente porque eres pueblo escogido, no solamente porque eres nación santa, no solamente porque estas promesas de Dios están ahí, no, el que me sigue. Ya repita después de mí: decisión.
Hay que decidir seguir a Jesús. El que me sigue, entonces, ese tendrá la luz de la vida. Ya no estará en las tinieblas. De repente Jesús dice ahí: cuida que tu luz, que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Cuida que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Ya no puede haber tinieblas en nuestra vida, porque la luz de Jesucristo ha llegado y hemos sido trasladados. Esa redención nos trasladó de un lugar a otro. Y ahora, por la sangre de Jesucristo y por el precio que Él pagó, ahora tú y yo podemos tener esa seguridad en nuestro corazón. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La luz ha venido ¿para qué? Para que aquel que cree no permanezca en tinieblas. Porque hay personas que dicen que son seguidores de Jesús, pero permanecen en tinieblas. Que tienen apariencia de que son seguidores de Jesús, pero en el fondo permanecen en las tinieblas. En los hijos de Dios no puede haber tinieblas. Efesios 5:8-11. Porque en otro tiempo, ¿en cuándo? En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo eras tinieblas, pero ya no. Y como ya no, tienes que caminar como hijo de luz, como hijo de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y versículo 11, subráyalo: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Otra vez, repite después de mí: decisión. No participes. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Las tinieblas están alrededor y nosotros tenemos que permanecer en el Señor, porque solamente así vamos a poder comprobar lo que es agradable al Señor. Pero otra vez habla de decisión. No participes. Reprende esas cosas. Ya no estés consintiendo esas cosas en tu vida. Ahora échalas a un lado. Ya no vivas así, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y donde está la luz, no hay tinieblas. Ahora, ¿para qué todas estas cosas que el Señor nos está, de estas promesas que el Señor nos está dando, nos está dejando saber? ¿Para qué todo esto? Y ahí dice en Pedro, dice: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes. Anunciar lo que Dios ha hecho en ti. Hermano, Dios te habla cuando escuchas la palabra. Dios hace algo en tu vida cuando escuchas la palabra. Anúncialo. Anúncialo a la gente que está a tu alrededor. Esta semana recibí un mensaje de un joven que he estado ministrando por tiempo y está luchando ahí con adicciones a las sustancias y trae situaciones ahí de lucha.
Y a veces yo le mando un mensajito y él pues anda en sus rollos, ¿verdad? A veces me contesta, a veces no. Y de repente me llegó este mensaje, me dice, hermano Daniel, es que ayer me subí un taxi, yo creo que yo le había escrito hace unos días atrás, y cómo estás y esto, y acércate al Señor, y porque sé las luchas que él tiene. Pero y de repente me manda un audio, me dice, hermano Daniel, pues me subió un taxi y el taxista se me quedó viendo así por el espejo retrovisor, y yo venía de mi trabajo, y de repente, pues no sé, sentí algo y empecé a llorar, hermano Daniel. Y este hombre me empezó a hablar de Dios. Y me empezó a hablar de Dios, y me empezó a hablar de Dios, y yo quiero regresar, pero me siento con una carga, me siento con una pesadez, no puedo, me siento condenado porque voy y me vuelvo a caer, y voy y vuelvo a caer en lo mismo. Tenemos que ser luz. Yo digo, no te preocupes, Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te está llamando, atiende la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? No hay una decisión de no participar más de las obras de las tinieblas. Me impacta este hombre taxista anunciando del Señor, hablándole de Dios. Nada más le miró por el espejo retrovisor en un taxi, y este joven se quebrantó y Dios empezó a hablar a su corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos que anunciar lo que Dios está haciendo. No nos podemos quedar callados ahí donde tú estás, en tu casa, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, en donde quiera que estés. Tú tienes que anunciar las virtudes de Dios, lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está mostrando, y la gente va a ser atraída a Él. Para eso Dios nos ha concedido todas estas cosas. Para eso el Señor nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Para eso el Señor nos sacó de las tinieblas. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes. Pero un pueblo callado, ¿cómo? Un pueblo callado, ¿cómo? Primera de Crónicas 16:23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamar del día en día su salvación. ¿Proclamar qué? ¿De día qué? Todos los días podemos tener una oportunidad para proclamar la salvación. Esa es parte del ser real sacerdocio, nación santa. Eso es parte de lo que Dios quiere, para que este mundo pueda recibir, pueda entrar también, puedan conocer, se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Salmos 96:3. Proclamar entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Hermano, tenemos un Dios de gracia y de misericordia. Yo te quiero animar a que podamos nosotros también proclamar en todo momento sus maravillas. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Tenemos que hablar de esas virtudes, hablar de esa bondad con otros. A veces estás pasando por luchas, pero me viene a la mente Pablo y Silas. Cuando Pablo y Silas estaban ahí en el calabozo, dice que los llevaron al que estaba más adentro, a lo más profundo de la cárcel. Pero ellos no empezaron a llorar, ellos no empezaron a quejarse con Dios, ellos no empezaron a decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy encarcelado? No, ellos empezaron a alabar el nombre de Dios. Ellos empezaron a proclamar la grandeza de Dios. Y de repente algo poderoso pasó, que se sacudió la cárcel, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Y eso es lo que Dios quiere,
Y cuando nosotros proclamemos su gloria, proclamemos sus maravillas, hablemos de sus virtudes, que las cadenas de los otros se caigan, que las puertas sean abiertas, ¿verdad? Pablo y Silas no se quedaron callados, sino que empezaron a alabar, empezaron a orar, y de repente todos los presos tuvieron la oportunidad de salir, y el carcelero se quería quitar la vida. Y le dijeron: no te quites la vida, aquí estamos todos. Yo creo que todos recibieron a Jesús. Yo creo que todos recibieron ahí. El carcelero recibió, la familia recibió, y yo creo que todos los que estaban ahí recibieron. ¿Por qué? Porque ellos decidieron anunciar las virtudes. ¿Qué pasa? ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Porque tú y yo tal vez vamos a estar escuchando personas que están en prisiones y que te dicen: es que yo estoy en esta prisión y yo estoy así, yo me siento así, y de repente tú te encuentras diciendo: yo también estoy así. Pero Pablo y Silas no dijeron: yo estoy así. Pablo dijo: Señor, te alabamos y te ves, hemos sido azotados, nos han golpeado, nos han hecho pedazos, pero Señor, te alabamos y te bendecimos. Dice que tenían cepos en los pies y en las manos. O sea, tenían una madera que les como una esposa de madera que estaba con unas cadenas colgadas, y tenían las manos ahí, y los pies también los tenían en cepos. Entonces no estaban libres en una celda, sino que estaban con el cepo puesto en los pies y en las manos. Ellos no estaban preguntándole a Dios: Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este calabozo? Estábamos proclamando tu reino, estábamos predicando, y de repente la campaña grande que teníamos, muchas almas se convirtieron. ¿Y por qué estamos aquí, Señor? ¿Por qué nos pagas así? No, ellos empezaron a alabar, a proclamar las maravillas, a proclamar lo que Dios hacía, hermano. Y lo peor que podemos hacer es escuchar a la gente que está en sus prisiones, que está en sus cosas, y decirle que tú estás igual. Tal vez sí estás igual, no me malentiendas, tal vez sí está pasando por eso, pero tú tienes un Dios que está sobre todas las cosas, y sabemos que eso es temporal y es pasajero. Y muchas veces la gente se detiene de hablar, de anunciar las virtudes de Jesús, porque estás en la misma prisión que la persona que te encontraste. Pero no te preocupes, no eres tú, es Dios, es su gracia. Y cuando tú le dices: no te preocupes, el Señor va a hacer algo, aunque te lo estás diciendo a ti mismo, Dios empieza a hacer algo en tu vida, pero también va a hacer algo en la vida de los demás. ¿Me estoy explicando, hermano? Marcos 16:15, ya con esto termino. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Hermano, quiero animarte a que podamos nosotros entender esta promesa, lo que somos y la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Nadie más va a ir más que nosotros como hijos de Dios. Y todas estas cosas que acabamos de leer están disponibles para cada uno de sus hijos. ¿Están disponibles para quién? No nada más para los líderes o los pastores, para cada uno de sus hijos. La mujer samaritana, una mujer que tenía una vida complicada, se encontró con Jesús. Una mujer que no fue a la escuela teológica, ni estuvo en un curso de verano, ni en un campamento, ni un congreso de mujeres. Una mujer que tenía una vida desordenada y vivía desordenadamente en ese momento. Se encontró con Jesús, y el encuentro con Jesús le tocó la vida de tal forma que esa mujer, que no era de testimonio para el lugar donde ella vivía, en Samaria, pudo tocar a todo un pueblo. Es que tu vida y mi vida en Jesús pueden tocar las vidas de los demás. ¿Qué estás esperando, hermano? ¿Qué estamos esperando? Es que no sé versículos bíblicos. ¿Tú crees que la mujer sabía los versículos bíblicos? Esa mujer tuvo un encuentro con Jesús y se enloqueció, se llenó de una emoción de estar con Jesús, y le fue a decir a todos: hey, me encontré con Jesús, Él me dijo todo. La semana pasada, después del mensaje, alguien se me acercó y le dijo: pastor, hermano Daniel, nada más le faltó decir mi nombre y apellido. Yo le dije: pues Dios te está hablando. Pero ¿qué vas a hacer cuando Dios te habla?
Es eso, ir a decir a otro: hey, estaba ahí, Dios me habló, escuché su voz, mira, me dijo esto, me está rescatando de esto, me está. Y las demás personas van a decir: ¿cómo? Yo también quiero conocer ese Dios. Pero ¿cómo van a conocer si no hablamos, si no anunciamos sus virtudes? De lo que Dios ha hablado a tu corazón, tienes mucho que dar. Te quiero invitar, lo digo con temor, te quiero invitar a que cambies el chip y solamente le dejes saber a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida. No trates de hacer manita de puerco y decir: ay, es que yo te quiero convertir, acepta al Señor. No, no, no. Dios me habló de esta manera, Dios me está ayudando de esta manera. Y otro me dice: hey, yo quiero conocer a tu Dios. Y entonces van a venir a los pies de Cristo. Cambiemos el chip, porque muchas veces lo que hacemos es decir: no, pues es que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, no te van a hablar jamás en tu vida. A mí el Señor no me dijo: te voy a mandar al infierno. A mí el Señor me dijo: te amo, te recibo así como estás. El amor de la persona que me compartía, me decía: oye, acércate a Dios. Acércate a Dios. Dios puede hacer algo en tu vida, más allá de mis debilidades, más allá de mis situaciones que yo estaba experimentando. Esta mujer igual, un toque de Jesús, un toque de Jesús en tu vida es lo que necesitas para que otros también le puedan conocer.